Bienvenidos nuevamente esta tarde a nuestro programa Entrepreneurs with the Dean, Empresarios con el Decano. Y por supuesto, el día de hoy tenemos un invitado especial. No sin antes generar una frase que nos recuerda Confucio: no importa lo lento que avances, siempre y cuando no te detengas. Estamos con el profesor Alexander Quintero Bonilla, compañero de la casa, profesor de tiempo completo de planta de la Universidad Surcolombiana en la Facultad de Economía, Programa de Administración, quien además de ser administrador de empresas de nuestra casa de estudios, magíster en Ciencias de la Organización y magíster en Historia, el primero de la Universidad del Valle, el segundo en la Universidad Nacional, además doctor en Administración de la EAFIT, nos trae también algo muy importante en su experiencia, más que en su formación académica, profesional, todo ese sentido empresarial que le ha permitido definitivamente conjugar esa misma academia con la realidad, con procesos empresariales y con oportunidades pues muy interesantes para que realmente podamos conversar sobre ello aquí con Alexander y lograr pues un proceso de aprendizaje para todos. Buenas tardes, profesor Alexander, ¿cómo estás? Hola, decano, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación y complacido de estar aquí dialogando con usted. Alex, más allá de que nos pongamos a hablar de títulos académicos, porque no es realmente el propósito, sino realmente experiencias vividas en el mundo empresarial, la llegada suya a la universidad indudablemente es un propósito personal suyo, pero la llegada suya a la universidad obviamente antecede también un interés específico por el mundo empresarial. ¿A qué se debe ello? Pues a veces me he hecho también esa pregunta, ¿no? Y le he hecho académicamente esa pregunta a otros. En mi caso, estimaría que en la familia hay un aspecto fundamental, que también lo he visto en otros estudios de caso que he hecho, y guarda una relación con la enseñanza de casa, con la imagen que uno adquiere de uno de los padres, específicamente en el mío. Creo que después de hacer conciencia, pues mi padre siempre fue un negociante, no tuvo nunca ninguna empresa, pero igual fue una persona laboriosa que después de haber sido muy explotado en su infancia, tuvo que aprender a defenderse y aprendió a defenderse, y eso fue un negociante, alguien que empezó quizá con una tienda, comprando y vendiendo una mula, cosas que me contaba en el campo, desde poderse trasladar a Neiva, y ahora que estamos acá en estas instalaciones, casi que alcanzo a ver el primer espacio donde vivimos cuando estábamos acá en Neiva, cuando mi padre llegó aquí en Neiva, donde yo nací, aquí en la entrada de la Cruz Roja. Una anécdota que le puedo decir y que podría resumir esta primera parte: cuando él se instala ahí al lado de la Cruz Roja, abajo del restaurante Avenida, yo recuerdo que se paraba a medianoche, o así lo decía, bueno, unas ideas. Él compró una nevera y le suministraba el hielo cuando quedaba el restaurante Avenida y el otro, creo que se llamaba El Dorado, el restaurante. Entonces, así fue. Mi papá vendiendo un caballo, comprando una res, criándola, bueno, en fin, siempre se defendió en la vida. Y creo que por ahí hay una herencia de ese tipo. Nos encontramos en Radio Universidad Surcolombiana, cuarto piso del bloque de Bienestar, y precisamente cuando Alexander visualiza un gran ventanal que tenemos que mira hacia granjas, trae consigo pues esos recuerdos maravillosos. Importante también que dentro de estos recuerdos maravillosos, estando aquí en la universidad, en estos espacios donde inició precisamente también sus procesos la Facultad de Economía y Administración, o sea, mucho tiempo aquí en este espacio también en que convivió la universidad, específicamente la Facultad de Economía y Administración, vale la pena recordar algo, y es también ciertas vivencias profesionales que tuvimos, Alex, como compañeros de posgrado en alta gerencia,
en esa época de alguna manera, que fueron como esos primeros acercamientos que tuvimos como compañeros. Recuerdo mucho sus primeras experiencias en Advisor and Training, muy dado obviamente de la mano de los profesores, tal vez que incidieron también mucho en la oportunidad de empezar a vivir el mundo empresarial, de empezar a valorar definitivamente las acciones empresariales. ¿Qué pasó ahí? Pues sí, tú tienes razón, uno va apropiando, va desarrollando algunas disposiciones en el transcurso de la vida, pero también juega un papel fundamental el entorno. El entorno es el que de alguna forma te provee unas situaciones en las cuales tú puedes valorar y llegar a coincidir como una oportunidad. Y efectivamente en mi proceso de estudio en pregrado, especialmente la cercanía con Rafael hacia los últimos semestres, Rafael Méndez, hizo que empezara a trabajar de la mano de él en una firma de consultoría, y años después nos volvimos socios junto a otras personas y creamos la firma que tú reseñabas, AIT, Advisor and Training. A partir de AIT, pues fue una experiencia muy grata de crecimiento, desde ser gerente de la firma hasta gerenciar proyectos después en otro momento. Y pues digamos que la consultoría tiene una bondad, que es que cada proyecto es como si uno hiciera una carrera. Le toca que diseñar un producto, configurarlo, terminarlo y poder cerrar. Entonces sí, hubo una oportunidad muy bonita ahí al lado de él, y indiscutiblemente dice el adagio popular que el que a un buen árbol se arrima, su sombra lo acobija. Ese lugar en Advisor and Training, recordamos que correspondía definitivamente a una empresa de servicios de asesoría y consultoría empresarial, liderado por varios profesores de la Universidad Surcolombiana, colegas que estuvieron ahí, Rafael Méndez, Joaquín Criollo, Elías Ramírez, con los que de alguna manera empezaron a darse, digamos, estas posibilidades. Una firma que realizaba estudios de valoración de activos e inventarios, estudios de mercado, que trajo consigo, digamos, los primeros procesos de representación de sistemas de calidad con las normas ICOMTEC, y que además obviamente en ello también se lograba hacer algunos acompañamientos en administración de cartera a entidades financieras, como también en las oportunidades de haberle dado apertura a más de 20 socios de distintas áreas del conocimiento. Es ahí en Advisor and Training también que se da, digamos, un tema coyuntural. Alexander, lo recuerdo porque yo recuerdo que en estos momentos también estaba como muy en movimiento en esa época con las empresas de Cofiandina, una de las cooperativas importantes que tuvo la región, y pues estaba muy cercano definitivamente a ustedes. Nos encontramos permanentemente en espacios como la Cámara de Comercio, bueno, y otros espacios donde se empieza también a mover muy posiblemente los temas de la visión Huila Futuro, entre otros, y veíamos permanentemente Advisor and Training ahí presentes. Me inquieta es también el asunto de que ahí paralelamente, sobre 1999, llega Alexander también a la Universidad Surcolombiana, a lo mejor con qué pensamiento y con qué conciencia, Alex, llegar a la Universidad Surcolombiana, y a la par obviamente tener la necesidad de también pensarse en el mundo empresarial. Pues creería ahí, entonces está la otra parte del hogar, que es mi mamá, porque mi mamá desde pequeño me fue ubicando para que fuera tal vez profesor, sin que ella hubiese sido una profesora de escuela ni nada de este tipo, ¿no? Porque ella colaboraba en la iglesia y entonces me llevaba allá. Ella era catequista, como a los 12 años, imagínense que a los 12 años estaba yo los sábados, los domingos, ya no recuerdo, pero estudiaba con las monjas. Me enviaba ya a estudiar con las monjas, y a los 12 años ya circulaban las ideas de Piaget y cosas de pedagogía, porque seguramente me quería volver catequista, entonces, y a lo mejor hasta a largo plazo sacerdote, ¿no? Entonces por ahí empezó. Cuando uno hacía décimo y le tocaba que hacer el semestre de servicio social,
Me acuerdo que mi primer semestre de servicio social fue en el nocturno, con personas adultas en la alfabetización, enseñaba como en grado tercero de primaria, algo así a personas de edad. Entonces, digamos lo que hay un poco esa mezcla, ¿no? Que tal vez no la busqué intencionalmente. Me gustaba la docencia, me gustan los negocios y siempre desde hace 30 años que egresé, siempre he estado combinando las dos cosas, bien sea primero como cátedra, como gerente de una empresa previamente, pero vinculado a la academia y vinculado a los negocios. Y ese vínculo con la academia no es única y exclusivamente con el tema de la educación superior, sino por supuesto algo muy importante y es vincularse con la educación inicial. A lo mejor algo tenga que ver ahí también el sentido de padre, ya no el que viene obviamente de madre, sino el suyo, que viene de padre, tras buscar de pronto algunas oportunidades también de generación de negocios, de posibilidades de que se encuentra usted con sus primeros hijos, que a lo mejor tengo esa percepción, en lo personal tengo esa percepción, Alex se vuelve padre y hay negocios o hay de alguna manera ideas o iniciativas que empiezan a moverse alrededor de darle un mejor servicio para los hijos. Pues creo que tienen que confluir muchos factores, ¿no? Algunas situaciones relacionadas con los aspectos internos de cada quien, los anhelos, lo que ve, las necesidades que cada quien va configurando en sus sentidos, y por otro lado lo que va pasando en el medio que lo acompaña a uno, ¿no? Entonces, en el caso particular de haber ingresado a la educación, específicamente con el colegio, con el preescolar, establecerlo, pues por un lado, indiscutiblemente la vocación de la docencia, ¿cierto? La vocación paterna, como dices tú, también juega ahí un elemento fundamental y coincide también con una situación en mi familia, que es ya el ingreso de mi papá a un estado de postración a partir de las enfermedades y tener que repensar las inversiones que habían, ¿sí? Mi padre finalmente, pues su vida es el campo, nosotros seguimos con sus negocios, pero también llega un momento en que las ocupaciones en la ciudad me hacen ver que para mí no iba a ser fácil seguir yendo al campo. Entonces hago una reconversión de ese capital, replanteo las cosas, y lo digo hago porque de alguna forma pues mi papá siempre tenía como más cercanía en ese aspecto conmigo. Entonces tomo una decisión de ese tipo y ese capital lo reconvertimos y lo vamos a pasar después a lo que va a ser el Gimnasio Infantil Mi Alegría de Vivir. Empezamos a construir allí. Bueno, yo también quiero insistir aquí en algo, y es en ese sentido de que no solamente se da la llegada y la creación del colegio, La Alegría de Vivir, sino específicamente antes se da también la creación de Baby Express. Sí, Baby Express fue una experiencia también que, sin pretender reducir todo, pero uno podría decir que se va configurando de la misma manera, ¿no? Si recordarás, cuando estábamos en el curso de alta gerencia, hacía mis trabajos con 3 personas que trabajaban en la rebaja, todos ellos en cargos directivos, desde el gerente, su gerente financiero, Albañez Osorio y no recuerdo Achito. el nombre. Y Diego. Sí, Ángel Alberto y Diego, correcto. Entonces, los trabajos los hacía con ellos y yo fui viendo cómo estaba creciendo el mercado del domicilio. O sea, me llamó mucho la atención ver qué drogas en la rebaja había en ese momento. Estamos hablando del 96, ¿cierto? Estaba empezando a identificar que era atractivo generar los domicilios, que la gente pedía muchas cosas y tuve la oportunidad de ver unos récords de ventas y eso todavía no era tan común en la ciudad. O sea, tan obvio que la gente llamara a demandar una crema dental, algo que, pues, que uno no tenía la costumbre eso de comprar en el supermercado cuando uno bueno, en fin, entonces como que ese récord de ventas, esa información me llamó la atención y se conjugó también con mi necesidad particular, como tú dices, con la llegada de los hijos. Entonces eso sí, vislumbró la oportunidad de crear un espacio donde yo pudiese concentrarme en un segmento de mercado que eran específicamente los niños de 0 a 5 años, suministrar productos y pues todavía no existía la idea de la virtualidad, pero pues de alguna forma se hizo así, o sea, a domicilio, nadie sabía dónde quedaba, simple y llanamente por una base de datos,
una base de datos que levantábamos con la profesora Patricia cuando ella era estudiante en ese momento, detrás de las clínicas, detrás de las notarías. Entonces levantamos allí base de datos que la gestionábamos en un aplicativo que hizo el profesor Vladimir Castillo, que hoy en día está en Pitalito, está estudiando contaduría, y ellos me colaboraron y yo les presenté la idea y me ayudaron, y así nació Baby Express. Algo muy interesante y es, bueno, siempre hablamos obviamente en el mundo empresarial que todo parte de una necesidad, y Alexander ha sido como un visor de necesidades. En esta época en la que aparece Baby Express, son necesidades dentro de aquí cierto historial que tengo presente y que nos ha acompañado Julián Reyes, nuestro coordinador de proyección social que está aquí presente, pues registraba esto, pero recuerdo también unos temas basados en esas necesidades que visualizaba Alexander, y fue un momento dado también en el que estuvo comercializando unos paneles de control de entrada a buses. Sí. A los buses, a los colectivos. Sí, no me acordaba ya de eso. Evidentemente, fue que cuando me fui a hacer la maestría a la Universidad del Valle, me llamó la atención que vi en los buses allá en Cali ese sistema. Entonces me ubiqué donde era que los instalaban, y una feliz coincidencia que uno de los dos socios de esa empresa era de La Plata, un ingeniero electrónico que se había formado ahí en Cali. Entonces mi hermano está ligado al transporte, tenía buseta, entonces me llamó la atención eso, y le propuse a los tipos un negocio para empezar a expandirlo. Ellos apenas estaban allí, estaban como queriendo abrir un mercado inclusive en Ecuador. Me gané la confianza, me traje unos paneles, los instalamos en el transporte de mi hermano, en la buseta, para mostrarlo, y empezó ese trabajo. Y evidentemente eso hoy en día siguen estando ahí instalados en las busetas de Flota Huila, en Comotor, en Cotras Huila, sí, en todas han estado instalados. Y bueno, ese negocio lo acompañé hasta un tiempo, cuando ya yo lo solté, lo dejé a mi hermano, pero sí fue una bonita oportunidad en su momento. Empresas que tuvieron su lugar, su momento, sus buenas, de alguna manera, podríamos decir, unas actividades dinámicas, pero asimismo empezaron a presentar algo que usted ha señalado, de decisiones que tienen que ver con los costos de oportunidad, o sea, tomar decisiones en la que definitivamente es el momento de dejarlas quietas, de decir, bueno, pasemos la página y logremos como concentrarnos en otros procesos. Sí, uno va aprendiendo que hay actividades que no generan la renta que uno espera, pero que además uno la puede generar en otras. ¿Sí? Entonces va entendiendo que su tiempo, que su experiencia, que lo que uno puede hacer puede dar mejores resultados. Eso es lo que yo entiendo que me ha enseñado el costo de oportunidad. Y entonces sí, en algún momento Baby Express, con mucho dolor y con mucho cariño después de bregar, pero no daba lo que otras actividades me generaban, entonces tocó que terminarla. Lo de los paneles, tal vez, lo de los controles de pasajeros, tal vez sí fue ya más una idea de dejar que mi hermano siguiera con el negocio, él mismo, porque había una parte técnica que yo no dominaba y él era el que la dominaba, entonces me parecía justo que él fuera el que siguiera con ese negocio.